está diciendo lo mismo. Dios te puso el enemigo para que lo mates. Mire qué frase tan bonita, hasta con Dios y todo adelante. Y David le dice, ni riesgos, que yo voy a matar al ungido. Es bien bonito pensar eso. Por eso, eso nada tiene que ver con nada, se sale, perdón, del tema de la clase de hoy, que se llama inspiración. Porque hay gente que cree que eso es inspiración. Dios me inspiró a decirte, ¿sí será verdad? ¿No era el diablo disfrazado de Dios? Porque también tiene ese disfraz, por si no lo sabía. ¿Cómo discernir realmente que sí es Dios? Y la respuesta está en el Evangelio. Todo aquel que atente contra los demás no viene de Dios, aunque use su nombre. No es que no sepa responderla, sino que en el Evangelio me la respondieron. Aunque use su nombre, todo aquel que atente ante los demás no viene de Dios, aunque use su nombre. ¿Sí? Eso es bien interesante. Una segunda que me pone a pensar en el tema de inspiración es el Evangelio. El Evangelio todo es increíble, porque es rico y es lleno en mucho humanismo, en mucha compasión, en mucha misericordia. Pero hay una frase que me pone a pensar, y me pone a pensar no porque me duele, sino porque hay ciertos oídos que yo sé que sí les va a doler, o que sí les duele. Cuando Jesús dice, sean compasivos y misericordiosos unos con otros, porque mi Padre también es compasivo hasta con los malos. Imagínense. Y uno es feliz esperando el juicio final para que Dios acabe con los malos. Y Jesús nos dijo ahí que mi Padre es compasivo hasta con los malos. O sea, ahí, esa frase tan suelta dijo mucho. Dijo mucho. Aquellos que están esperando el castigo de los malos, por Dios, es mejor que se acuesten a dormir. Porque no sé si va a llegar. Porque Dios es compasivo hasta. Y para que le duela otro poquito más a uno, no solo dijo los malos, dijo con los ingratos. Dijo los dos verbos. Lean el Evangelio de ayer y verán, hasta con los malos y los ingratos. Son dos palabras bien bonitas que realmente nos dan a la conclusión de la clase. Podemos acabar allá. Inspiración bíblica, todo aquello que viene en consecución del bien. Dios inspira la Biblia para el bien, no más. Lo que no sea del bien no viene de Dios. Eso es simple. Por eso digo, ya podemos concluir la clase de hoy del tema de inspiración. ¿Qué es inspiración bíblica? ¿Cómo así que la Biblia está inspirada por Dios? Claro, Dios es bueno y todo lo que me lleve al bien es inspirado ¿por quién? Ya, esa es la conclusión, mire. Lo que podría decir en toda una hora, aquí lo acabo de decir. Simple, y yo creo que me entendieron. Uno a veces se enreda con el tema de inspiración, que sopla y el hombre cae y el Señor le mueve la mano. No. Dios es bueno y todo lo que venga, todo lo que hable del bien, viene de Dios. Eso se llama inspiración. Por eso es que una mamá vive inspirada con sus hijos, porque es una alcahueta. O sea que ahí les quité un pecado encima, mamás. Eso no es pecado, eso es inspiración, porque es el hijo de ella y lo va a hacer por el bien del hijo. Amor también, ¿no? Inspiración, o sea, ¿quién es el amor? Dios. Todo lo que venga del bueno, del amor, del jefe, del grande, ese es el texto. Entonces, pero igual digamos otra cosa ahí como para que redundemos, para que no nos quede como, ya nos podemos ir. Con esto me acuerdo, hace 8 días que les dije que no se preocupen por preguntar, que considero que puedo concluir el tema en 5 segundos, así hablemos de otra cosa. Y también lo que le decía a alguien cuando decía, no sé, nos quiere un poquito más temprano, tranquilas que yo procuro que al principio quede bien para que digan, bueno, lo demás es carreta, ya dijo lo que tenía que decir. O sea que eso es bueno. Y además porque sé que muchas veces uno dice, yo sí seré capaz de aprender ahora, yo tan viejo, tan vieja. Yo creo que se está dando cuenta que sí, porque si el tema de inspiración le quedó claro en 2 palabras, ya basta con que usted lo tenga en su corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es inspiración en la Biblia, tenemos que decir, cambiemos la palabra lo bueno por algo bien diferente que sigue siendo lo mismo, por la salvación. Porque como la Biblia fue escrita para la salvación de los hombres,
Entonces, ¿qué es inspiración bíblica? Todo aquello que lleve a la salvación. Eso es inspiración. Todo lo que lleve a la salvación. Entonces ahora podemos explicar, ¿será inspiración que una vez Elías dijo, el Señor me dijo que fuera a matar 200 sacerdotes? ¿Eso será inspiración? No. Aunque haya dicho, el Señor me dijo. ¿Por qué no es inspiración? Porque no va encaminado al bien de los hombres. Porque Dios no quiere la muerte ni de sus enemigos. Yo no sé si Dios tendrá enemigos. Yo no creo. ¿Saben por qué no creo? Porque una persona con autoridad, cuando se para al frente de alguien, tiembla al otro. O sea, yo no sé si Dios tendrá enemigos. Porque uno dice, ah, ¿qué va? Y se viene ese encima, ay, no, yo no estaba diciendo nada, disculpe. O sea, no sé si me entienda, no tanto en si tendrá enemigos porque alguien lo odie, sino en si Él se pone al frente, existirá un enemigo. Yo creo que una persona con autoridad no tiene enemigos. Por eso cuando el diablo veía a Jesús, ¿qué hacía? Le temblaba la boca. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Se fija tan bravito que era? Por eso es algo bien bonito. En un exorcismo no hay necesidad de gritar. Porque el exorcista que grite mucho no sirve para nada. Se supone que si yo tengo autoridad y estoy lleno de Dios, le digo, sálgase. Y se va. Porque Dios, o sea, yo creo que me hago entender. Cuando uno tiene autoridad, no tiene que hablar mucho. El que tiene que hablar mucho es porque no tiene autoridad. Por eso el papá cree que manda y tiene que hablar todo el día. Porque no sabe mandar. O mentiras, la mamá es la que tiene que hablar todo el día. En algunos casos el papá dice una y se acabó. ¿Cierto? Se calla. Sí, señor. En algunos casos, ¿cierto? Cuando el papá dice ya y se queda ya, pero la mamá es ya. Bueno, siga pues llorando. ¿Sí? Entonces, es bien bonito en esta consecución de la palabra autoridad. A mí me gusta, y entrándome un poquito en el tema de la palabra autoridad, porque muchas veces a Jesús le dijeron, este hombre habla con autoridad. No sé si se han puesto a reflexionar qué es autoridad. Autoridad es cuando el que habla convence, aunque sea mentira. Yo me acuerdo que a mí me dijeron esa frase que yo tenía autoridad, pero no me voy a lucir, sino la profesora me lo dijo cuando estaba en la universidad, por lo que yo hablaba con seguridad. Nunca voy a olvidar ese día, de que ella dijo cuál era el deporte más completo y que dijeran 3 opciones. Entonces yo me acuerdo que un compañero dijo el fútbol, yo dije el baloncesto, el básquetbol, y otro dijo la natación. Entonces ella dijo, salgan los 3, muestren sus argumentos, a ver el pueblo qué opina. Yo gané. Y ella dijo, usted tiene autoridad, aunque lo que haya dicho es falso. Sí. Entonces yo entendí ese día que es autoridad, que hable y lo siga, pero aparte de autoridad tiene que tener inspiración, que sea bueno, porque, ¿sí? Y hay personas que tienen autoridad, pero no son encaminadas al bien, con todo respeto y sin ofender a nadie. Un pastor de la iglesia, hasta un sacerdote también, no voy a hablar, no voy a sacar, muchas veces hasta el pastor habla con una autoridad que los demás lo siguen, aunque no estén haciendo bien, ¿cierto? Es increíble ver cómo la gente dona al pastor. El año pasado salió el documental de esos pastores que se enriquecieron con la fe del pueblo, ¿sí? Y no pasaban la canasta que uno pasa en la iglesia, pasaban eran unos tarros, ¿cierto? Y yo decía, Dios mío, yo estoy perdiendo el tiempo, ¿cierto? Porque no pasa la canasta pequeñita, ellos pasaban, no sé si vieron el documental, pastores que se enriquecieron con la fe de los fieles, ¿cierto? Y cómo echaban, ¿cierto? Porque él tenía autoridad, no tenía inspiración, pero tenía autoridad, ¿sí? Entonces, Dios tiene las dos, una autoridad con inspiración, de que lleva el bien. ¿Cómo distinguir una persona de autoridad inspirada por Dios? La pregunta es, ¿qué siento cuando la veo? Una verdadera autoridad es cuando uno siente paz y tranquilidad. Eso es una verdadera autoridad. Cuando usted siente paz y tranquilidad, siga por ahí, que por ahí va bien. De vez en cuando me preguntan, padre, ¿será que esta mujer sí me conviene? Y se la traigo para que la mire.
O me las llevan a la iglesia y me hacen señas para que yo les tire la homilía. Es que ellos son muy vivos, ¿sí? Me llevan los maridos para que yo en la homilía les tire duro. Y se lo traje, padre, para que le hable a él. ¿Sí? ¿Qué tan malos son? Pero bueno. Pero yo siempre les digo, ¿qué siente cuando los ven? Si sienten paz y tranquilidad, van bien. Van bien. ¿Listo? Entonces, esa es una palabra bien bonita. Y a Jesús le dijeron eso. Este habla con autoridad. O sea, convence. Y no solo convence. La gente cuando está con Jesús siente paz y tranquilidad. ¿Sí? Por eso hasta el agua, hasta los mares le obedecen. Hasta la tormenta le obedece. ¿Sí ven? Este es el dicho de quién es ese que a los mares le obedece, ¿cierto? ¿Quién es ese que todas las personas que llegan se le hincan, o sea, se le arrodillan? Eso se llama autoridad. Otro padre decía que autoridad era hablar sin temor a que le esculcaran la vida. ¿Sí? Les voy a decir por qué. Porque el enemigo, para atacarlo a uno, le esculca la vida. Y si usted no tiene autoridad, no es capaz de expulsar demonios. Porque usted siempre va a tener miedo de su ser interior. Ejemplo, usted va a comulgar, inmediatamente el enemigo le hace acordar de un pecado que usted tiene. Y usted cree que es Dios. Ay, no, yo me acabo de acordar de un pecado, mejor no comulgo. Ese no es Dios. Porque si Dios se acordara de nuestro pasado, no viviría. Viviría revolcado de la ira. Diría, ay, ahí está el padre Robinson hablando de mí. Como era de malo de seminarista. O sea, si Dios se acordara del pasado, estaría enojado conmigo. Me diría, ni me hable. Ni me hable. ¿Se fijan? En cambio, el enemigo sí le fascina revolcarlo a uno en el pasado. Por eso una de las barreras de la autoridad es esa. Uno no tiene esa fe tan grande porque uno siempre tiene el pasado en el presente. Y de vez en cuando uno se va a esos retiros y allá le dicen a uno, hermano, acuérdese, 30 años atrás, dice, este no es Dios, este es el diablo. Porque Dios es la otra, omnipresente. ¿Sí se lo han enseñado, sí o no? Nunca le dicen omnipasado. El pasado pisado, las primeras palabras del Papa cuando llegó a su poder a su servicio. El pasado pisado. Eso lo hace Dios. Dios no veía a la Magdalena, el Señor no veía a la Magdalena y le decía, todavía me acuerdo, y me da una ira. No, él la miraba con amor, él no se acuerda de nada. Era seguramente ella la que se acordaba. Era ella la que se acordaba. Y miren, muchas veces en la vida nos falta la fe porque nos falta autoridad. Y a veces asistimos a esas asambleas o a veces predicamos debilitando nuestra fe. Uno mismo, hablando de Dios, se encarga de debilitar. Porque yo digo, hermanos, hagamos una oración. Si alguno abortó, ya pasó. Si alguno abortó, ya pasó. A mí qué me importa. Si estamos aquí es porque Dios nos llenó de gracia y alabémoslo. Pero ¿no han visto que uno es feliz revolcándole el pasado a todo mundo? Y uno se debilita tanto que sale diciendo, soy indigno. Mire, gana el diablo. Soy indigno, me tengo que confesar, no puedo volver a comulgar, no soy quien. Mire, ganó el diablo. Mire la astucia del demonio. Es bien astuto, ¿sí? Por eso si alguna vez quiere arrojar demonios, dígale, te vas. Y si de pronto él te dice, sí, pero usted es así, sí, yo sé que le importa. O sea, no se sienta mal, porque él es feliz haciéndolo sentir mal. Fuiste a la misa y acabaste de pelear con tu esposo, pues comulgo. Y el demonio en la fila, y vas a comulgar, sabiendo que peleaste con él y fuiste una grosera. Y siempre en la fila, deje de ser metido, mijo. Y lo voy a comulgar. Dígalo en voz baja, porque si no él de enseguida dice, esta señora está loca, ok. Pero no sé si les ha pasado. Es más, en la homilía el padre habla de eso como para que uno se sienta más mal. Como para que uno diga, ay, si es el Señor el que me está hablando. ¿Sí? Uno, miren, o sea, yo quiero en esta noche que nos pongamos a meditar que el tema de inspiración no es tan fácil. O sí es fácil, sino que lo hicimos difícil nosotros. Nosotros lo enredamos. Nosotros lo enredamos con muchas cosas.
cuando no es para tanto enredo, es para pensar en la salvación del alma de los demás. Eso es todo. Eso es todo. Pero a veces nosotros nos confundimos con la inspiración y enredamos toda esa palabra de Dios y enredamos todos esos mensajes que vienen de Dios, y ahí es donde nos tiramos todo. Nos tiramos, dañamos el mensaje. Y no solo el mensaje, dañamos al otro. Por eso les decía, si pensamos en el bien, aunque seamos malos, luchemos por el bueno, ¿sí? Y si algún día les toca enfrentar al enemigo, háganle con toda dignidad. Yo no soy quien. ¿Cómo que no? No te acaba de decir David que no mata a Saúl. ¿Por qué no mata a Saúl? Porque es un ungido, es un miserable. Pues duélale al que le duela. Es un ungido. ¿Se fija? ¿Se fija lo que David está viendo en Saúl? Yo no soy capaz de ver ese Saúl, ¿cierto? Seguramente más de uno está rezando porque el presidente de Venezuela le dio un infarto. ¿Cuándo será que ese malo se va? Y el que está lleno de Dios dice: Dios, bendice a tu ungido. Hágalo, póngalo en tal cual. Bendice a tu ungido. Él es hijo de Dios. Yo no sé si será ungido. Es que ahí está el problema. Ahí está el problema. Él es un ungido. Eso es una buena pregunta. ¿Será ungido? La respuesta es simple. Es hijo de Dios. No sé si será ungido. Es hijo de Dios. No sé. Habrá que preguntarle a Dios si tiene algún hijo que no sea ungido. Y le podemos preguntar: ¿sabían o no? Pregúntese usted misma si tiene un hijo que no es ungido. A ver usted misma qué va a decir. Ni riesgos, todos son los míos. Hasta este que es tan inteligente y este que es un vago. Todos son mis ungidos. Pero este también es hijo suyo, sí. Y lo quiero más a este que a este. Este que es más malito lo protejo más. Increíble, ¿no? Pero bueno, no hay nada que hacer. Esos son los ungidos de Dios. Ni yo soy tan bueno tampoco. Parezco bueno, pero no lo soy. Había un santo que decía eso: Dios nos libre de juzgar los malos, porque yo parezco bueno, pero no lo soy. Dios nos libre de juzgar los malos. Entonces eso es bien bonito. Bien. ¿Claro el tema de inspiración o no? ¿O hay alguna pregunta? Vamos. Y no había empezado la clase, no abrí ni la carpeta. Vamos, pregunta. Pongamos el micrófono. No. Ah, bueno, vamos. ¿Y puede haber inspiración en el mismo momento en el que usted arrastra el pasado? ¿Puede haber inspiración en el mismo momento? Arrastrando el pasado. ¿Puede haber inspiración arrastrando el pasado? Denme un ejemplo para yo poner bien en contexto la respuesta. Por lo que usted dijo del Papa, que cuando llegó ahí dijo: el pasado. Ok. Porque Una el persona. Papa es una persona que no le puede hablar del pasado. Para él el pasado no existe. Ajá. Cuando ya está sanado, ¿ok? O sea, puede haber. Por ahí que va la pregunta. Claro que sí. Lo único que uno hace en el tema de inspiración es enfrentar su pasado para perdonarlo. Y cuando ya lo ha perdonado, ya quedó atrás. Por eso Dios es omnipresente. Él está mirando siempre lo que hace solo. Y si usted mira, ¿por qué Dios es omnipresente? Simple. Porque si no lo fuera, no sería Dios. Viviría en una desesperación. Por ejemplo, ¿usted se imagina a Dios mirando a Adán? Miserable. Te hice, te di el mundo en mis manos, te puse un ser maravilloso 90, 60, 90 que llama mujer y pecaste. ¿Se fija? Entonces, él lo que hace, la construcción es borrar eso. Y si ustedes miran, las grandes peleas nuestras siempre son por el pasado. Uno pelea mucho por el pasado. ¿Se fija? Y si uno pelea es porque no es de Dios. Dios siempre está con su pasado. Yo le dije, acuérdese, otra vez con lo mismo, y es el pasado para allá, y es el pasado, venga para acá, venga para acá. Y el que vive del pasado no vive. No vive. Las caras amargadas son de puras caras que están ahí atrás, en el pasado. En el pasado. Eso es una cosa bien bonita. Pero no da para esta clase, pero sí sería bueno hacer, eso es más de psicología. Hay una clase en psicología que se llama soltar el pasado. ¿Cierto? Algunas herramientas para soltarlo, porque uno siempre va, ¿sí?
cargando el pasado. Nada más esta mañana un familiar me hizo alguna consulta porque una de sus hijas está haciendo algo muy parecido a lo que estaba haciendo. ¿Qué fue lo que hizo esta familiar? Sentirse mal porque él lo hizo en el pasado. Y lo que yo le dije es, si tú lo hiciste, no da permiso a que otro lo haga. Al contrario, tiene que haberlo aprendido para no repetirlo. El hecho de que mi papá haya sido un alcohólico no me da derecho a mí a hacerlo también, aunque tenga la tendencia. Pero si yo reconozco el alcoholismo de mi papá y sé que está en mi sangre ese ser alcohólico, pues yo lo trabajo para no volverme alcohólico. Pero yo no puedo decirte que yo soy alcohólico porque mi papá también lo era, porque ahí viene el pasado arrastrándose. Y cuando uno arrastra el pasado, imagínese. No, yo con mucho orgullo digo, vengo de un hijo, vengo de un papá alcohólico y yo también hice terapia porque tenía la tendencia. Porque a los 2 años no me gustaba el tetero, sino el vino. Normal, vengo de un papá alcohólico, ¿cierto? Digo 2 años, es un ejemplo, pero a los 14 ya hice mi primera borrachera. Y una vez me desperté y digo, caramba, ¿por qué me emborraché a los 14? Ah, mi papá es alcohólico, entonces voy a trabajar eso. O fue, ¿cierto? Vengo de una mamá que tuvo un hijo por fuera del matrimonio y que ese hombre la maltrataba y le fue infiel y ella lo aguantó. Voy a trabajar esto porque vengo de esa mamá. Yo voy a tener la tendencia a hacerlo. Por eso es importante trabajar el pasado, trabajarlo, no arrastrarlo, ¿cierto? Uno lo tiene que trabajar. Y por eso Dios es feliz perdonando al ser humano. Porque cuando usted se acerca donde Dios y Dios le dice perdóneme, a Dios se le olvida todo lo malo que usted hizo. Ejemplo, Día de la Madre. Todos los hijos van y visitan a la mamá y le llevan regalos. Mamá, te amo, I love you. Y ella se le olvida todo lo malo que hicieron el resto del año. Y ese día ella feliz con sus hijos, ¿cierto? Feliz. Al otro día que se acaba el Día de la Madre es que vuelve y juega la pelea, ¿cierto? Vuelve y juega, miserable, no va a cambiar. Pero el Día de la Madre, ¿por qué? Porque le dijeron mamá, I love you. Cuando ella escucha esa frase, se le olvida todo lo malo, todo el pasado. ¿Sí? ¿Se fija? Eso es bien interesante. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos. Padre, es cierto lo que usted dice que no se puede vivir en el pasado, pero yo encuentro 2 circunstancias en las que sí uno debe de ir hacia el pasado. Primero cuando uno hace un examen de conciencia, por ejemplo, hay que ir hacia el pasado para encontrar nuestros pecados y ser perdonados. Ajá. La otra circunstancia que yo he visto es en las jornadas de salvación interior. Sí. Dios es un Dios de orden. Sí. En esas jornadas se dan cosas muy bonitas, muy especiales. Yo he visto incluso a las personas que están orando por otras poder recibir palabras de conocimiento y decirle a la persona, a ti te pasó esto, que te causó un trauma cuando eras niño, y en ese momento la persona se acuerda y nunca se había acordado. Usted me acuerda, esas no quiere decir otro. Esas 2 circunstancias me parece que son buenas. Bueno, Momentos muy para bien. recordar. Usaste una palabra bonita y hay 2 que podemos meditar, no corregir sino meditar. La primera, usaste la palabra más bonita, ir al pasado es muy diferente a arrastrarlo. O sea que está bien, yo me puedo ir al pasado pero no arrastrarlo. ¿Listo? Y me dijiste que los exámenes de conciencia, está perfecto, pero tenemos un problema. Depende. Sí, depende. O sea, ir al pasado, claro que sí. Y para hacer el examen de conciencia, claro que sí. ¿Saben cuál es el problema? Que hoy tomamos el examen de conciencia como un juego. Porque usted cada año se confiesa de todo lo que ha hecho en toda la vida. Eso es un juego, porque ya el año pasado lo dijo. Si lo vuelve a decir, está cometiendo un pecado gravísimo. ¿Sabe cómo llama ese pecado? ¿O no? ¿Alguien sabe cómo se llama el pecado de padre? Yo quiero decir esto, pero ya lo dije. ¿Sabe cómo se llama eso? Voy a poner la palabra más bonita y después le pongo la fea. ¿Cierto? Primero pongo la más bonita, amor. ¿Cierto? Y aquí le pongo la segunda, que es la primera. Dudar del amor de Dios. Si usted le dice al Padre, yo voy a confesar esto, pero ya lo confesé, ¿de quién está dudando? ¿Se fijan lo peligroso de ir para allá? Ahora, Padre, hice un examen de conciencia durante este año, porque no me había confesado bien este año,
y estos son mis pecados. Entonces dice, ok, está bien, ¿cierto? Sí, padre, yo también tenía esa duda porque yo también pensaba así, ¿no? No decía los pecados, ya los confesé, pero ¿cómo hago yo para seguir? Entonces yo le pregunté al padre, Sí. padre, disculpen la pregunta que le voy a hacer. Yo ya he confesado sus pecados, ¿lo vuelvo a repetir a confesar o cómo? Para sentirme bien en conciencia. Dice, no, dice, porque entonces tú dudarías de la fe de Dios, dice. Así que tú no tienes que confesar, confiesa de donde tú has vivido, desde que te confesaste hasta esa fecha, ahí tienes que confesar, más no, porque eso no es un juego. Eso es, está muy bien. Y tenemos otro problema. Ahí tenemos otro problema. Lo que pasa es que nosotros confundimos una cosa. Nosotros confundimos perdonar con perdonarse. El problema no es si Dios ya me perdonó. El problema es si yo ya me perdoné. Es que ese es el problema. Ahí está la confusión. Padre, yo aborté hace 30 años, pero yo lo quiero volver a decir. No estás dudando del amor de Dios. Lo que pasa es que no te has perdonado. Entonces el padre tiene que ser psicólogo para decirte, no me lo digas otra vez. Más bien te devuelvo la pregunta, ¿ya te perdonaste tú? ¿Se fija? Eso es bien interesante. Y muchos de nuestros pecados los camuflamos como yo lo quiero volver a decir, pero en realidad es yo no me he podido perdonar. Por ejemplo, vamos al aborto. ¿Qué es lo más duro del aborto? ¿De que Dios perdone? No, de que la mujer se perdone. Claro, porque cada vez que van a hablar del aborto, ella llora, grita y se patalea. Y si viene un padre que confiesa sobre el aborto, ella le hace la fila. Y si mañana viene el obispo que tiene permiso para perdonar el aborto, ella le hace la fila. Y si pasado mañana viene un padre que hace oración de vientre por perdonar el aborto, ella le hace la fila. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque ella no se ha perdonado. Eso es bien bonito. Ahí va la segunda parte de la que usted me dijo. Las jornadas de sanación interior. Con mucho respeto. Pero ustedes ya me conocen que yo soy bien crítico o criticón. Yo digo crítico. Pero muchas veces abusamos de eso. Abusamos. Yo me acuerdo cuando yo llegué a este país, cuando iba a empezar los seminarios, alguien me dijo, padre, pero póngale de título sanación, ¿cierto? Yo le dije, pero ¿por qué? Me dijo, porque si usted pone ese título, todos vienen. ¿Se fija? ¿Se fija? ¿Se fija ya cómo tenemos la mente podrida todos? Y hice el ensayo y llegaron, pero después le quité ese título y siguieron llegando y más todavía. Porque no es la búsqueda para que se llene, es la búsqueda para que se sane. Y entonces muchas veces nosotros como conferencistas o como organizadores somos buscando de qué nos tenemos que sanar para que llegue. Entonces este año sanación de vientre, el año que viene sanación de oídos, sanación de piernas, y todos venimos porque tenemos muchas cosas por hacer fija. No es sanación, es crecimiento. Ahí tendría que hacer la diferencia. Nosotros tenemos que hacer esa diferencia. Es crecimiento, porque es muy normal, es verdad y es obvio que cualquiera que le toque en el pasado se revuelca. Cualquiera. Porque uno se va para atrás y ¿cómo se siente? Mal. Si hoy vamos a hacer la sanación de mamá y yo les digo, y aquellos que fueron capaces de gritarle a su mamá, no vieron en ese ser que dio la vida, esa mujer que los tuvo, y usted empieza a llorar porque sí, yo fui malito. ¿Se fija? Mañana sanamos al papá, y aquellos ingratos que abandonaron su papá, aunque fuera alcohólico, pero era su papá, aunque te haya maltratado, pero era su papá. ¿Se fija? Mañana y pasado mañana vamos a sanar los hijos, y verán, y después sanamos los vecinos y así vamos sanando y esto se nos llena. Y en la otra semana, como ya pasó una semana, volvamos a sanar la mamá y otra vez usted llora porque yo digo cosas nuevas que no había dicho en la primera. Entonces es bien bonito. Ahora, ¿qué sentido tiene ir entonces ahora a la sanación interior? Vamos, pero con la conciencia de, Señor, yo vengo porque todos los días en mi cuerpo biológicamente hay bacterias y el agua, el jabón me la quitan. Entonces yo vengo a esta sanación
porque de la última acá alguna bacteria podría haber pegado en mi cuerpo. Se fijan que eso es bien bonito, o sea, yo me lavo las manos ahora y dentro de una hora otra vez, ¿pero por qué? Porque siempre hay bacterias por ahí andando y el jabón me las quita. Y yo no me pierdo seminarios de sanación porque alguna bacteria se me pegó, algún espíritu inmundo se me pudo haber pegado de la semana pasada a esta, pero no para que me revuelquen el mismo, porque se supone que ya vine a ese y ya crecí en ese, me salió otra ampolla por otro lado y la quiero trabajar. ¿Pero por qué otra? Porque somos imperfectos, camino a la perfección. ¿Cuándo te vuelves perfecto? Cuando te mueras y dejes de hablar, ahí te vuelves perfecto, cuando ya no ni mires, ni hables, ni entiendas. Ahí sí, ¿no se han visto que en la caja son bien santos, unos ángeles en la caja? Hasta los ponen con las manitos así, bien maquilladitos, ¿cierto? Con la cabaña, con el rosario así. Ahí sí somos perfectos. Pero antes, yo le digo, ¿dónde tiene el rosario y para qué le sirve? Entonces, vamos siempre a estos cursos, vamos siempre a esta sanación, vamos porque se nos han pegado algunas bacterias, o porque habían algunas dormidas y se despertaron, porque también pasa eso, había una por ahí dormida, ¿cierto? Yo no sabía por qué yo sentía esto, y en un seminario descubrí, aquí viene yo no olvido las preguntas, y aquí viene la hipnosis, o viene usaste otra palabra, pero yo en psicología la llamaba hipnosis o regresión, como Palabra de conocimiento, ajá. Entonces, en este ejercicio descubrí que me venía de acuerdo a esta niñez, de acuerdo, ¿sí? Se vuelve muy peligroso muchas veces y me han preguntado mucho últimamente esto, yo no sé por qué me lo han preguntado últimamente, si yo hago hipnosis o si yo hago regresión, ¿cierto? Porque hay gente que la quisiera hacer. Yo siempre le respondo, no las haga. No las haga por tres cosas. Primera, es muy costoso. La hipnosis vale $250 la sesión. La sesión, que es una hora, ¿cierto? Si alguien los quiere pagar, no hay problema, yo puedo hacerlo. Por ahí unas 8 veces, 8 sesiones. Con eso ya me armo las vacaciones para irme para Colombia, ¿cierto? ¿Sí? 2, la regresión vale más de $300 la hora. Es mejor entonces la regresión porque me va mejor, me sale como más, ¿sí? 8, mínimo 8. Ahora, y saben qué pasa, que muchas veces se corre el peligro, si de pronto la persona no es tan bien preparado, tan inteligente o no sabe tener ese control sobre el otro, de que uno se dé cuenta de cosas que ya no son necesarias. ¿Qué necesidad tengo yo de darme cuenta que mi papá me violó de niño? Pues si no lo sé, saberlo me va a doler más. Entonces muchas veces son muy peligrosas estas terapias, porque en vez de hacerme una ayuda, lo que me pueden hacer es un daño. ¿Se fija? Es más bien que yo le diga al paciente, no hagamos regresión ni hagamos hipnosis, más bien empecemos a hablar, que yo, sin que él sepa, me puedo dar cuenta de lo que pasó, sin que él lo sepa. Simple. Cuando esta semana fue una persona que había fallado con su mujer, había fallado porque estaba hablando con una mujer. Un mensaje, ella le dio un mensaje y le mandó besitos. Y esta mujer no vivía aquí, vive en otro país, entonces infidelidad de una. Yo le escuchaba a ella, vea, mi marido es esto, no es la primera vez, es como la segunda o la tercera. Bien, en medio de tanto, yo escuché que la señora con que estaba hablando ahora estaba en embarazo. Bien, estaban embarazo. Yo escuché esa parte y me la guardé y me la voy a guardar, ¿cierto? Porque como yo soy malo, y ¿será que será el hijo de él y no sabe ella? Güey? ¿Cierto? Me la guardé. Pero la primera persona con que la había engañado también estaba en embarazo. Bueno, me la guardé también. Cuando ya lo escucho a él, me doy cuenta que se casa con ella y resulta que es simple, él quiere tener hijos, pero no tiene. Sí, ahí ya hay una respuesta. ¿Será que se enamoró de esa mujer o será que lo atrajo el embarazo de ella? ¿Se fija? Sin necesidad de hacer la hipnosis o una regresión. Me di cuenta que las 3 mujeres con que había tratado de ser infiel a su mujer estaban en embarazo. Ni él tampoco se había dado cuenta de ese detalle. Entonces, claro, hay una atracción ahí por la mujer embarazada, porque él quiere ser papá y no ha podido.
Entonces, a veces hacer regresiones no son tan buenos, se pierde el dinero, se duele más, y si uno va a un psicólogo de pronto sea un poquito más profesional, puede caer en cuenta de algo sin necesidad de echarlo para atrás. ¿Listo? Entonces es bien bonito, pero voy a dejar el tema claro de la sanación interior, vayamos a todas, pero no con el afán de revolcarnos en lo mismo, sino de crecer. Tú cámbiame la palabra, voy a hacer un seminario de sanación de vientre, y tú me tienes que decir, yo ya lo hice, pero voy a crecer, a fortalecerme más, a aprender palabras, ¿sí? No a hundirme en el mismo dolor del año pasado, porque entonces estoy dudando del amor de Dios, estoy dudando del perdón que tuve en ese momento, de la imposición de manos de ese momento. Voy a fortalecerme y de pronto aprender palabras para darle a los demás, porque seré un promotor o un impulsador del no al aborto. Pero quien haya sanado el aborto no va a juzgar a la que aborte, sino que la sabe acompañar. Ojo, ¿ves? Muy bien. ¿Está bien ahí? ¿Sí? Una preguntita, padre. Claro que sí, láncela. Como curiosidad, hablando del hipnotismo, Sí. ¿qué desierto hay cuando están en la sesión, está el espíritu como fuera del cuerpo y pueda el diablo intervenir? Bueno, las secciones de hipnosis, él pregunta que es cierto que si el espíritu está fuera del cuerpo y el mal puede intervenir. Eso es muy psicológico, ¿sí? No nos centremos en esos temas porque son de mucho psicoanálisis. La hipnosis es de una corriente que se llama el psicoanálisis, y más bien, para que no se me confundan, más bien les voy a decir algo sin que suene prohibición: evitémoslas, ¿cierto? Eviten ir a una terapia donde te hagan una hipnosis, evítenla, ¿sí? Sea porque se meta el mal y se apodere, también te puedes levantar en crisis, también puedes perder el dinero. La hipnosis y la regresión es como visitar el brujo, en el sentido de que me quedo amarrado. Ay, me dijo esto, entonces voy a volver mañana. Se queda uno como amarrado y uno quiere saber más y más y más, entonces todo el dinero que vas a perder. Más bien, Señor, hazme la hipnosis contigo, que cuando yo duerma tú hables y tú me cures, o cuando estoy orando me transverbere. Cámbiame la palabra hipnosis por transverberación. ¿Listo? Se las voy a escribir. La transverberación. ¿Sabe qué es esa transverberación? Es la conexión de mi alma con Dios. Transverberación. La transverberación. Transver. No, y el nombre del mejor psicólogo para eso también. Bueno, lo pongo abajo. No, esta transverberación es Santa Teresa de Ávila. No me ponga a mí. No, es pegada, sino que yo sé la transverberación. O sea, Teresa de Ávila decía que cuando oraba se conectaba con Dios y no necesitaba otro más. ¿Sí? La famosa, hay una pintura de Teresa de Ávila cuando ella está durmiendo o está así y un ángel le atraviesa la flecha, como la espada. Eso se llama transverberación. El asalto de Serafín. Eso es, eso se llama transverberación, conectarse con Dios. Señor, ni hipnosis ni regresión, solo quiero conectarme contigo. Por si se le olvida esta, una transverberación, no, me conectaré contigo. Y cuando yo me conecte con Dios, dice Teresa de Ávila, mi alma se descubre. Y cuando mi alma se abre, empieza la imperfección a perfeccionarse. Es muy lindo eso. Empieza la imperfección a perfeccionarse. Y ella lo llamó el camino de las moradas. Las moradas de Teresa de Ávila, que son como mansiones para llegar donde Dios. La última está Dios, pero en la primera está la morada del odio que hay que vencer para poder pasar a la segunda. Las moradas, ¿sí ven? San Juan de la Cruz lo llamó el camino de la ascensión. A mí se me olvidó cómo se llama. La subida al Monte Carmelo. San Juan de la Cruz lo llamó así, la subida al Monte Carmelo. Encontrar a Dios es ir subiendo y ir dejando todo lo que le estorbe. Me voy para una montaña bien alta y me voy bien aperado.
Llevo comida, llevo ropa, llevo cobija, llevo almohada, y uno empieza a subir. Y como me voy cansando, tengo que ir quitando. Hasta que al final me encontré con Dios y me di cuenta que no llevaba nada, solo mi alma y la de Él. Y ahí no existe nada más. Qué cosas tan bonitas, ¿no? Esa es la mejor hipnosis, esa es la mejor regresión, esa es la... Suba caminando a la montaña, lleve todo lo que quiera, lleve odio, lleve rencor, lleve todo. Que cuando vaya subiendo, usted sabe que esa carga es pesada y tiene que ir quitando. Y cuando se da cuenta, se encuentra con Dios y mira para atrás y no tienes nada, solo tu alma y la de Él. Y cuando eso pasa, se llama santidad. Se llama santidad. No más, no hay nada más. ¿Listo? Bueno, esto se volvió como una charla espiritualidad acá, pero bueno, no pasa nada. Bien, ahora, Buenísima parte. saltemos a algo porque hoy el tema de hoy es inerrancia, inspiración e inerrancia, ¿cierto? En la inerrancia, no se preocupe que se define fácil, la Biblia no tiene errores. Yo trato de ser un maestro práctico para que nadie se pierda en enredos. Ahorita lo hago, mija, no se preocupe. No se preocupe que yo se lo voy a enlazar aquí, tranquila. Aquí se lo voy a hacer con esta palabra. Inerrancia, ¿cierto? No. Inerrancia se llama que la Biblia no tiene errores. Y la semana pasada aprendimos una palabra bien importante. Que Dios es el autor de la Biblia y Él ha inspirado hoy, la semana pasada, Dios autor de la Biblia y Él inspiró hoy la Sagrada Escritura solo en cuestiones de salvación. ¿Se acuerda que la semana pasada decíamos eso? Dios es el autor en lo que se refiere a la... Esa es la semana, el review de la semana pasada. No se preocupe que toda la hora y media de esos 8 días fue para decirle solo eso. Que Dios es el autor de la Biblia, pero Él es el autor en cuanto a cuestión de salvación. Ahí está el review. Y hoy hemos dicho que la inspiración es Dios inspira solo cuando es bueno, cuando es salvación. Y el segundo tema de hoy es que en la Biblia no hay errores. En cuestiones de resto se puede equivocar. De resto se puede equivocar. Ejemplo, en el libro de los jueces, Josué detiene el sol por un día. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Se puede detener el sol por un día? Venga, pero primero aclarémosla. Me va a tocar darles clase a ustedes de astronomía. ¿Se puede detener el sol por un día, sí o no? No, el sol no se mueve. El sol no se mueve. No, eso no, el sol no se mueve. El sol no se mueve, ojo. El sol es un astro en la tierra tiene. Entonces por eso digo, en el libro de los jueces, Josué detiene el sol por un día. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Se puede equivocar la Biblia? Sí, con tal es que no tenga que ver. O sea, se equivocaron ahí. Pero si está ahí, ojo con la palabra de hace 8 días, la segunda palabra. Si está en la Biblia, el error es porque tiene que tener un sentido. No me olviden esa palabra. ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿qué significa que Josué haya detenido el sol por un día sabiendo que el sol no se mueve? ¿Y por qué aún así está puesto en la Biblia? Simple. Todo eso para decir que Dios no los abandonó. Porque el sol que nace de lo alto se llama Jesús. O sea, no es que haya detenido el sol, es que Dios nunca los dejó solos. Más lindo que ponernos a pelear si el sol se mueve o no. ¿Se fija lo que vamos a aprender en esta clase? No es a pelear con el otro. Si se mueve, no se mueve, el sol se puede mover. Si Dios quiere, se mueve. Si Dios quiere. Ay, no sean tan bobos, que no se mueve y punto. Lo que quiere decir es que Dios no los dejó solos. O sea, Él es el sol, Él es la luz.
y había tanta guerra que él estuvo ahí con ellos. Muy bonito eso, más bonito que ponerme a pelear si se mueve o no. ¿Sí? Quiere mover, que mueva. Entonces, la Biblia no puede tener errores en cuestiones de salvación. ¿Sí? En eso no puede tener errores. ¿Por qué? Porque si tuviera errores en cuestiones de salvación, pues dañamos todo. Por ejemplo, Lot. ¿Saben quién es Lot o no? El sobrino de Abraham. ¿Sí? Y si no lo saben, pues ya lo saben, se los presento. ¿Sí? Saben que está en la Biblia que las hijas de Lot se acostaron con el papá para tener hijos. Sí, yo leí eso. Lo emborracharon y se acostaron con él para poder tener hijos, porque ellas eran vírgenes y no había hombres que estuvieran con ellas. Y está en la Biblia, y dice, Dios mío, ¿y esto qué hace aquí? ¿Sí? ¿Cierto? Encontrarle a esas citas bíblicas tan fuertes un sentido. Esa es la tarea nuestra. Esa es la tarea. Porque si está ahí, no es porque se equivocaron, es porque hay un sentido. Pero que hoy tenemos que aprender que en lo único en que no puede haber ningún error es en cuanto a la salvación. Ahí no puede haber error. En lo demás, la Biblia se puede equivocar. Y les voy a poner, mientras van al descanso, 2 citas bíblicas para que mientras coman las busquen y se pongan a pelear con esas citas, a ver cuál de las 2 es mentira y cuál es verdad. ¿Listo? Se las voy a poner ahí. Vamos al descanso y coman y hagan la tarea que les voy a poner, para que aprendamos en qué significan los errores de la Biblia. ¿Listo? Descansemos y guarden las preguntas para después. Aprovechen y tomen café. Ya, mientras toman el café se las pongo. Lean cualquiera de las 5. Tienen que leer los 2 textos juntos. ¿Sí? Y a ver qué encuentran por ahí de raro o de curioso. Hay muchísimos textos, hay 101 textos, pero solo saqué 5. Para que hagamos la conclusión. Sí, mija. Yo no sé escribir, yo escribo por entretenerme. Pero si ven, ni traigo libros, ni el tablero muy poco. Les presto la cabeza si la necesitan. Ya. Hay gente que me dice, repita lo que dijo. Ya me olvidó. Presto la cabeza, pues. ¿No encuentra Juan, capítulo 13, versículo 38? Le perdió el versículo 38. ¿Será que no hay versículo 38? Puede ser. Juan 13, 38. Puede ser que no haya 38 o su Biblia se le hayan robado el 38. No la pagó usted completa y le quitaron una parte. Es la última. Ah, se fija, es el último versículo. Es que usted no ha pagado la Biblia completa y se le va borrando de a versículos. El último versículo, antes del 14. Se le está borrando. ¿La tercera epístola de Juan? No, y no dice tercera epístola. Él dice Evangelio de Juan, no dice tercera epístola. 38 es la última, antes de todas las Bien, vamos a leerlas, ¿listo? Más o menos para que entremos en concordancia. Vamos a coger a Mateo. ¿Alguien tiene a Mateo por ahí? 10:34. ¿Alguien tiene a Mateo 10:34? ¿Sí? Usted coja el la Juan. Aquí tienen a Mateo. Léanos a Mateo 10:34. Solo 10:34. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Oiga, aquí tenemos un guerrero Jesús. Y vamos a ver Juan qué dice. Les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo, que no haya en ustedes angustia ni miedo. Se fijan las contradicciones ahí, pero que uno tiene que saber explicar es por qué está la frase. Esta paz, aquí no hay paz y allí sí hay. Entonces, ¿hay o no hay? Eso uno aclara. De la paz de la que está hablando aquí, de la que Jesús no va a traer, es la de que ustedes creen de que Señor traiga paz a mi casa, para que mi marido no vuelva a pelear, para que mis hijos obedezcan siempre. Mija, esa paz no traigo yo.
Porque hijo que se respete, pelea, grita y desobedece. Así que no pida que cambie porque yo no traigo de esa paz. Y a este lado dice que sí la traigo, pero aclara, no como la de este mundo. O sea, no es que se contradiga, es que hay un sentido que entiende Jesús por paz. Porque como es el mundo, no lo entiende, Él lo entiende de otra manera. No es que se contradiga, por eso no hay errores, sino que hay un sentido para explicarlo. Vamos en una más profunda todavía. ¿Alguien tiene esta de Esdras? Vamos a Esdras 2.8. Vamos a Esdras 2.8 y a Nehemías. Los hijos de Satú, 945. 945 hijos tuvo ese hombre, que desocupado. ¿Y qué dice Nehemías? Los hijos de Satú, 845. ¿Cuántos eran? ¿800 o 900? ¿Se fija que hay errores en la Biblia? Para Esdras, los hijos de Satú eran 945. Para Nehemías eran 845. O sea, se equivocó solamente por 100. Solamente. ¿Listo? Vamos, ¿alguien tiene esta de Mateo que me gusta? Mateo 1.6 y Lucas 3.23. ¿Alguien la tiene por ahí? Mateo 1.16. Sí, vamos. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Perfecto. ¿Y alguien tiene a Lucas 3.23? Aquí está, vamos a Lucas. Vamos por aquí. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Para todos era hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví. Déjame con nombres muy raros, pero hay algo que se entendió. Para Mateo, hijo de José, hijo de Jacob. Para Lucas, hijo de José, hijo de Elí. Equivocó con el papá, o sea que el abuelito ahí quedó mal hecho. O sea, se vio que hay un error ahí. Para Mateo, el papá era Jacob, el abuelito era Jacob, pero para Lucas era Elí. Esa es una imprecisión demasiado grande. ¿Cómo se puede resolver esto si dijimos que la Biblia no tiene errores? La semana pasada y esta les he querido enseñar solo dos cosas. La primera palabra fue el sentido. No se fijen en los errores de la Biblia, sino con qué sentido se escribe, o sea, hay algo. Y la segunda palabra es la salvación. ¿Afecta para mi salvación saber si era Jacob o era Elí? Eso se llama historia. Eso es historia, que se encarguen los historiadores. Pero la Biblia no es historia, la Biblia es lo demás, historia, botánica, astrología, lo que sea. Por ejemplo, Jesús dice que ¿cuál es el granito más pequeño que hay en esta tierra? Eso es mentira. Nosotros sabemos que ese no es el más pequeño. Se equivocó Jesús, él no sabía nada de botánica. Y eso tampoco es pecado. No, es un ejemplo. Es un ejemplo. Ya. Sencillamente. Pero eso no es un error, sino que lo que quiere decirnos es que la Biblia no tiene errores en cuestiones de salvación. Que lo demás son solamente autores humanos. La clase pasada. Son solo autores humanos que escriben en su momento. Posiblemente ni Jesús dijo un granito de mostaza, pero al autor se le ocurrió poner eso. ¿Se fija? Esa es la parte cosmética. Esa es la parte cosmética. Esos son los acabados. Está muy bien dicho. Esos son los acabados que yo pulo y pongo ahí, ¿sí? Así como cuando Elías dijo, el Señor me dijo voy a matar 200. Eso no lo dijo el Señor. Eso lo dijo usted por su rabia de que esos sacerdotes estaban adorando otros dioses. Fue más la impotencia de Elías, de que estaban confundiendo el pueblo y merecen la muerte, ¿sí? Les voy a traer textos bíblicos donde van a encontrar cómo en el libro del Éxodo y de Deuteronomio dice el Señor que tengan los hijos y se los coman, y se los comieron. O sea,
Sí, se los comieron, literalmente, le echaron salsita, le echaron limoncito, le echaron picante y una salsita de la huancaína para los peruanos. Sí, les voy a mostrar, está ahí. Está ahí. Ahora, ¿por qué les enseño esto? Porque acuérdense lo que les dije la primera vez. Yo quiero que aprendamos Biblia, pero no para defender, sino para aprender. Y con seguridad que en su casa sus hijos miran la internet. Y cuando les salgan con estas cosas, usted puede decir, ah, ya lo aprendimos, ya lo sabemos. Porque ellos miran la internet y allá le enseñan cosas que uno no sabe cómo. ¿Cierto? En cambio, ya usted aquí, cualquier cosa que le digan rara de la Biblia, usted dice, un momentico, yo no voy a mirar la rareza, voy a mirar el sentido. Y lo segundo, ¿esto tiene que ver con mi salvación? No. Entonces, que diga lo que quiere. Porque lo más importante, dice Jesús, que lo que está ahí es para la salvación de los hombres. Eso lo aclara muy bien Jesús. Fue inscrita para la salvación, para nada más. Como lo escribieron los hombres tienen psicología, política, cultura, historia, mal humor, buen humor, enamorados, decepcionados. Toda esa revoltura está en su cabeza y a la hora de escribir esa revoltura quedó. Para traducciones malas también. Usted va a la misma Biblia, hay algunas Biblias que expresan cosas distintas a otras, que es un peligro también. Así apréndase la frase, toda traducción es una traición. Hay que tener cuidado con Hay que tener, claro que sí. Hay que tener cuidado con las traducciones, que también es importante. Por lo general. Salen de contexto. Así es. Hay varias Biblias que son totalmente diferentes. Es importante de pronto aclarar que una buena traducción sería la de Jerusalén, la latinoamericana, es una buena traducción, ¿cierto? Más, la latinoamericana es más para el pueblo de Dios, la Jerusalén es más para estudiarla, pero es bien buena. A mí me gusta mucho la de Jerusalén. Si algún día le van a hacer un regalo, pídala de Jerusalén, porque le van a dar una buena explicación al final, y ellos pies de página, ¿ok? Pero latinoamericana es más para el contexto de uno, letra grande, esto. Y cuidado con algunas tradiciones. Acuérdense que toda traducción es una traición, ¿sí? Y eso es, mire, ejemplo, me pasó a mí llegando a este país. En terapia psicológica le recomendaba a algunas personas que tenían X problema una película que se llama, ya me olvidó, me llama en español, ya me la aprendí en inglés, se me olvidó en español. Ah, sí, La decisión más difícil. Y yo la recomendaba. Y muchos de mis pacientes hablaban poquito español. Entonces la anotaban y me decían, ¿y está en inglés? Y yo, sí, búsquela en inglés que ahí está. Y la buscaba. Y no la encontraba. No la encontramos. Hasta que me di cuenta, en inglés se llama My Sister Keeper. ¿Qué tiene que ver eso con la decisión más difícil? Es la misma película y mire los nombres. Entonces, se fija las traducciones. ¿Qué tiene que ver eso? Yo no sé qué tiene que ver. ¿Cierto? Entonces, mucho cuidado. My Sister Keeper. La decisión más difícil. ¿La quiere ver? Es bien bonita. Véala, bien bonita. La decisión más difícil. ¿Cierto? Entonces, esto es bien interesante. ¿Cierto? Entonces, valga la aclaración. Bueno, concluyamos porque son las 9:30. Inspiración, todo lo que tenga que ver para la salvación, todo lo que tenga que ver con el bien de las almas, con el bien del hombre. Inerrancia, no hay errores en cuanto a la salvación. En lo demás se puede equivocar porque fue escrita por hombres, seres humanos imperfectos, en un contexto donde hay cultura, la cultura judía, la cultura pagana, la cultura de todas las culturas. Pueden haber errores ahí. El pueblo hebreo se estaba formando, Babilonia, Palestina, asirios, persas, etíopes, todas las culturas mezcladas. Cualquier error tenía que haber salido. Así como digo yo de vez en cuando, si me entienden algo o me equivoco en algo, díganmelo. Imagínense, yo hablo todos los días, ¿cómo no me voy a equivocar? ¿Cierto? A veces doy hasta 7 conferencias en un día. ¿Cómo no me voy a equivocar? Ni que fuera perfecto y totalmente diferentes, nada que ver una con la otra. Ayer estuve por la mañana de familia, al mediodía estuve en una clase de confesión, por la tarde estuve en una conferencia de espiritualidad y por la noche de jóvenes, nada que ver una con otra. Entonces me puedo equivocar, ¿cierto? Como pasa con los autores, ¿cierto? Solamente Dios inspira para el bien, lo demás
lo hacen ellos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, pongámonos pues en pie porque ustedes no preguntan nada, mejor para mí. Nos queda una duda. Nos queda una duda. Inspiración, todo lo que venga del bien, todo lo que sea para el bien viene de Dios. Nos queda solo una duda. ¿Cómo hicieron para meter esos libros ahí? O sea, para saber si esos libros sí eran inspirados. Esa es la clase del lunes que viene.